Ahora sí, grabando, estamos. Vamos a ir avanzando. Los requisitos, bueno, siempre van a ser estos, digamos, haber descargado e instalado la versión Community de Bursuit. No vamos a, por unas cuestiones de tiempo, no vamos a hacer, digamos, la instalación del certificado. Vamos a usar la versión embebida que trae Bursuit, que es un Chromium. Este Chromium está pensado para que no tengamos que hacer modificaciones en navegadores que tengamos instalados en nuestros computadores, sino que lo que vamos a hacer es usar una versión embebida que trae la aplicación. La idea principal es reducir estos tiempos y que, bueno, en todo caso ustedes puedan profundizar en otro momento. ¿Nos va a servir para hacer las pruebas? Sí, 100%. Bueno, vamos directamente a lo que es Bursuit Community. Vamos a hablar de lo que se llama Bursuit Community Edition. Bursuit Community Edition, una vez que lo tenemos instalado, estamos, bueno, ¿ahora qué? Ahora, ¿por dónde comenzar? ¿Qué cosas hacer? ¿Por dónde ir recorriendo para poder, digamos, de alguna forma tener en cuenta, digamos, las herramientas que están internas? A ver, primero, Bursuit para funcionar tiene como dos formas principales. Digamos, hay una manera que es esto que mencionaba anteriormente, instalar un certificado. Bursuit funciona de la siguiente forma, es un proxy, digamos que lo que hace es interceptar las solicitudes y las respuestas HTTP entre lo que puede ser un cliente puede ser mi navegador, un celular, lo que sea, con el servidor destino. La idea de esto de interceptarlo es que, digamos, nosotros podamos capturar esa solicitud, modificarla, si es que queremos, ¿verdad? O después enviársela al servidor. Recibir esa respuesta, modificarla o directamente procesarla sin haber hecho ninguna modificación. Pero funciona como un proxy, digamos. La idea principal es que se intercepten las comunicaciones. Es por eso que si usamos un navegador externo, vamos a necesitar configurar lo que sería un certificado para poder abrir esta comunicación en HTTPS. Una salvedad que este certificado se genera y se almacena de forma local. Para muchos casos, digamos, se usa Mozilla Firefox o pueden usar Chromium o Chrome, digamos, si ustedes lo prefieren. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que siempre, digamos, se va a levantar una interfase. En esa interfaz que se levanta es donde Bursuit va a estar escuchando. De alguna manera es donde escucha de forma local y desde donde va a comunicarse la aplicación con nuestra interfaz levantada de forma local. Generalmente lo que se hace es definir, digamos, una interfaz local en el IP 127.0.0.1 y por tradición se usa el puerto 8080, que es donde va a salir nuestras comunicaciones. O sea, desde donde va a salir, desde Bursuit se va a comunicar hacia esa interfaz y eso, digamos, va a terminar siendo donde esté escuchando. De alguna manera es como lo esencial. Si no tenemos esto configurado, no va a funcionar la aplicación. Igual lo vamos a ver digamos, en las demos también. Bueno, en el navegador siempre es algo a tener en cuenta y importante. Digamos, si nosotros definimos esa interfaz, esta misma información debería estar replicada en lo que tiene que ver, digamos, con la configuración nuestra del navegador. Por ejemplo, en este caso es la configuración del Mozilla y nosotros deberíamos ir a la parte de configuraciones y después en la parte de proxy, configurar de forma manual el proxy y especificar esta puerta de salida y esta IP local, básicamente. Bueno, y después por último lo que deberíamos hacer es instalar el certificado. Todos estos pasos yo los voy contando, pero no los vamos a hacer porque vamos a usar la versión de Chromium local. Bueno, después nos va a pedir que lo guardemos y demás. Bueno, hasta ahí está todo bien y es parte de lo mismo. Va a haber un momento de cuando nosotros descarguemos ese certificado, que lo que tenemos que hacer es importar a lo que sería el Certificate Manager, y en el Certificate Manager nos va a preguntar qué tipo de certificado es o qué tipo de identificaciones queremos hacer. Con que sea para los sitios web es suficiente. ¿Y dónde lo deberíamos cargar? Esto debería estar cargado principalmente en la parte de Authorities, es decir, donde digamos, residen las entidades certificantes, básicamente. Bueno. Ahora sí, digamos, eso fue como una breve intro, un poco técnica para entender. Mucha gente lo que hace es utilizar directamente un navegador externo, no usar la versión embebida, pero nosotros a veces lo contamos como para que sepan cuáles son las particularidades que tiene uno u otro. Bursuit en principio es una herramienta, digamos, para hacer pruebas de seguridad.
tanto para aplicaciones web como aplicaciones mobile. Se pueden utilizar en ambos sentidos. Hace pruebas del tipo dinámicas, es decir, con la aplicación de ejecución. Hace pruebas del tipo interactivas, que estas interacciones, por ejemplo, imagínense que hay un flujo o hay acciones que se realizan, digamos, dentro de la aplicación. Bueno, con Varsu es posible hacerlo, hacer pruebas interactivas y que se vayan analizando los resultados de esas pruebas. Y hace pruebas también estáticas. Y cuando decimos estáticas son pruebas más que nada basadas en, ya sea en HTML o en JavaScript. Digamos. No hace pruebas estáticas sobre, por ejemplo, código tipo, no sé, en Python o HTML, digamos, que corren a través de un servidor y que no podemos recibir ese código de forma completa, sino que lo que recibimos es la versión compilada. Bueno, después tenemos otras cosas que brinda, es que la mayoría de las particularidades que tiene es que la persona que esté, digamos, siendo encargada o la persona que está llevando a cabo las pruebas tiene un control total sobre las características, sobre el funcionamiento de Varsu. Permite, bueno, realizar pruebas de forma automatizada, tiene, digamos, algunas cuestiones relacionadas al manejo de mensajes que lo hacen súper interesantes. Uno puede, digamos, integrar con herramientas externas, existen extensiones y un montón, digamos, de variedades más en las cuales nosotros podemos aprovechar y sacarle ventaja. Ahora sí, yendo un poco a cómo funciona, después estos van a ser unos minutos donde voy a explicar cómo funciona y después directamente vamos a ir a las pruebas. Yo también lo que estoy haciendo un poco es dándole tiempo como para que ustedes puedan ir bajándolo y lo vayan instalando también en sus computadoras. Hay como tres principales áreas en las cuales trabaja Varsu. Una es la parte de reconocimiento y análisis. Esa parte de reconocimiento y análisis está basada en lo siguiente, digamos. Existe un navegador, digamos que en este caso digamos, vamos a usar la versión de Chromium. Esa versión del navegador, digamos, lo que hace es ir a medida que se vaya recorriendo un sitio web o a medida que se vaya navegando una página, ¿verdad? Y yendo por los diferentes recursos, eso va a ir alimentando y va pasando todas las solicitudes a través del proxy. Ese proxy, digamos, va a ir guardando, mira, buscar el puntero, más fácil, perdón, esto no era el puntero. Acá. Para atrás. Entonces, ahí está. Digamos, esto, una vez que va pasando, digamos, el navegador lo que va haciendo es alimentando de alguna manera el proxy, ¿no? Y ese proxy, digamos, va a tomar acciones. Uno puede ser que frene la solicitud, que avance esa solicitud, que directamente la dropee u otras cosas, digamos, similares, digamos, que puede hacer, digamos, es como, por ejemplo, procesar de alguna forma esa solicitud, reemplazarle algunos caracteres, etc. Y después, a medida que va sucediendo todo eso, el proxy, digamos, lo que va haciendo es creando un historial. Digamos, ese historial se va alimentando y es básicamente un log donde nosotros vamos a ir poder ver las diferentes solicitudes y sus respuestas y los códigos de estados que existen y demás. A medida que va pasando el tiempo, digamos, lo que se va alimentando es también algo que se llama el Target Sitemap. En el Target Sitemap lo que nosotros vamos a poder ver son los diferentes sitios, digamos, por el protocolo, ya sea HTTP, HTTPS, después su nombre y después por último la terminación, por ejemplo, .com, los diferentes TLDs que existen y se van a ir agrupando de esa manera. Eso es como si fuese un menú contextual en el cual uno puede ir abriendo y viendo, por ejemplo, los resultados, o viendo también, por ejemplo, los recursos a cuáles se fueron llamando y demás. A medida, digamos, que vamos recorriendo desde ahí otros, por ejemplo, otros recursos, lo que sucede es que tenemos algo que se llama spidering, o anteriormente se llamaba spidering, y ahora, digamos, es el crawl en sí mismo, que este crawl lo que va haciendo es identificando los recursos, y a medida que van pasando los recursos esos, tratando de ampliar ese target sitemap y conocer otro tipo de recursos que por ahí no son llamados de forma directa, sino que están de alguna manera embebidos en el código o que todavía no hemos pasado por la navegación tradicional que haría una persona. Hay otras herramientas que se llaman, por ejemplo, Content Discovery y similar, que lo que hacen es, como si fuese una especie de Deerbuster, es automatizar algunas cuestiones relacionadas a descubrir ya sean directorios o archivos, digamos, que nosotros por ahí no
no los hemos solicitado o no los hemos de alguna manera llamado, quizás por alguna aplicación y demás. Bueno, después hay otra que se llama BART Intruder. Lo que hace Intruder básicamente es definir puntos de inserción en una solicitud, y esa solicitud lo que termina haciendo es, digamos, siendo procesada, y se usa mucho para hacer técnicas de fuzzing o automatizar diferentes tipos de ataques. En principio es eso. Por otro lado, digamos, esto se divide en técnicas también de explotación, o sea, de detección y explotación, y a medida que se va ampliando la superficie de ataque, las herramientas, bueno, en la versión comercial sí está disponible, en esta versión community el escáner no está disponible, pero el resto de las otras herramientas sí están disponibles, o sea, el repeater está disponible, es como si fuese una especie de postman, el intruder está disponible, está limitado, pero está disponible, el sequencer también, y las características estas, digamos, a medida que se van descubriendo las vulnerabilidades, hay una base de vulnerabilidades asociadas con su riesgo, con las referencias y demás, que serían, digamos, la fuente de conocimiento que Burset va a buscar como para identificar si es una vulnerabilidad o no. En este caso en particular, no, la versión community no está disponible y no se puede usar. Bueno, y por último hay algo que se llama, es la configuración, donde uno puede de alguna forma definir el tipo digamos, de interfaz que quiere, el display, cómo se van a manejar las sesiones, si se pueden guardar o no los estados. En esta versión que es community y es una versión reducida, no se puede, lo mismo que tampoco se pueden programar tareas. Pero sí se puede definir el scope, se puede definir sobre qué URL vamos a estar trabajando, cómo va a ser la URL, usando expresiones regulares y otras cuestiones también similares. Y todo eso lo que termina formando es como este workflow de trabajo, en el cual, digamos, hay una etapa de reconocimiento y análisis, que está de acá arriba. Después hay una etapa de detección de vulnerabilidades y explotación. Y por último, digamos, está la parte más de usuario, donde se configura la herramienta en base a las preferencias y otras cosas relacionadas al manejo de sesiones, por ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos a la UI. Voy a hacer algo más sencillo. Esto vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir por otro lado. Esto vamos a compartir desktop 2, acá. Ahí deberían poder ver. Lo voy a hacer así. Confírmenme por acá si se puede ver. Alguien que me diga si se puede ver o no. Pero esto lo que tengo es... Se puede ver. Se puede ver, excelente. Muchísimas gracias. Cuando comenzamos y hacemos como la primera instalación, partimos desde acá. Generalmente, digamos, si ustedes le dan clic en Next, van a ver esto, digamos, va a ser el dashboard lo principal que se va a terminar viendo. Y después, digamos, hay diferentes áreas. Por ejemplo, esta parte de acá, que se llama Tasks, son las tareas que, digamos, las más tradicionales es el crawling pasivo, digamos, donde si yo voy recorriendo los diferentes sitios web, va a ir analizando esas respuestas y esas solicitudes para tratar de identificar ya sea vulnerabilidades o cosas interesantes, digamos, que puedan suceder. Por ejemplo, algún token o alguna llamada de algún recurso que pueda ser susceptible a algún tipo de vulnerabilidad, etc. Esta parte de acá a la derecha, lamentablemente en la versión comercial, perdón, la versión community no está disponible, por lo tanto todo esto es información dummy o que nos sirve a modo de ejemplo. Fíjense que esto es insecure-ban y demás, pero así es como se vería en la versión profesional, que es la versión comercial. Entonces, es así como, más que nada, como funciona. Después de esta parte, hay algo que está más que nada relacionado a lo que es el event log, que son los eventos principalmente relacionados a la aplicación, o sea, aplicaciones internas o, por ejemplo, cuando alguno de estos de las herramientas internas falla por algún motivo o no se puede llegar a algún sitio web, ya sea porque se ha caído la conexión o porque, no sé, no está disponible o inclusive porque nuestra interfaz dejó de responder por algún motivo. No es lo que debería suceder, pero es donde están las diferentes cosas relacionadas al funcionamiento de las herramientas, no así a lo que pueden llegar a ser los logs de solicitudes y respuestas. Después, a medida que vamos viendo los diferentes tags, tenemos algo que se llama target. En target es esto lo que les mencionaba anteriormente, donde está esto que es el sitemap que tenemos acá y se va generando, digamos, las diferentes entradas por los recursos. En Stripe, sé que algo le está haciendo bastante consultas a Stripe.
Y después por otro lado tenemos, bueno, en este caso, Portswigger, que va a ser lo que nosotros vamos a usar como ambiente de demo. Si quieren, lo que pueden hacer es lo siguiente. Vienen acá, voy a ir para acá arriba. Vienen acá, Academy. Yo ahora se los paso como para que lo tengan. Pueden entrar a Web Security Academy, a este sitio, e ir registrándose. Se pueden registrar con cualquier cuenta. La idea es que lo puedan probar, es gratuito y tiene un montón de laboratorios donde vamos a poder hacer algunas pruebas. Bueno, en lo que es el target, tenemos lo siguiente. Tenemos la posibilidad de listar los diferentes sitios, ver los recursos. Cuando, por ejemplo, está marcado, que está marcado en negro, fíjense, está marcado en negro y los otros están marcados en gris, significa que, ¿recuerdan eso del crawling que habíamos hablado? Bueno, este recurso sí se solicitó, sin embargo, estos que están marcados en gris no se solicitaron, sin embargo, el crawl lo que hace es identificar que podría llegar a existir un recurso ahí. ¿Cómo? Bueno, leyendo la información, leyendo, por ejemplo, los JavaScript que recibe, los HTML que recibe, por ahí llamadas, algunos hiperlinks que podrían estar disponibles y que en definitiva lo que termina haciendo es agregando a la lista porque podría haber algo interesante ahí. Entonces, si uno quisiera ampliar la superficie de ataque, es una manera de hacerlo también. Ir leyendo toda esta información. Después, en este caso nosotros podríamos definir, en la parte de scope, lo que se puede llegar a hacer es definir ese scope, definir ese alcance que va a tener, mi análisis. ¿Para qué? En principio, para poder hacer, limitar el alcance y no estar agregándole, por ejemplo, basura al proxy o agregando más información de la que no necesito a la hora de hacer un análisis de seguridad. Y por último, esta parte tiene los issue definition, que es principalmente, bueno, de qué se trata la vulnerabilidad, la ponderación que tiene, el tipo de severidad, cómo se remedia, y después algunas características o referencias externas que sirven mucho más que nada para ampliar el conocimiento y demás. Bueno, en la parte de proxy, acá es donde sucede la magia. El proxy, tiene dos estados, es apagado o prendido, básicamente, y en el apagado o prendido es donde tenemos el intercept en on-off. Si yo lo pongo en on, generalmente, bueno, hace poco la gente de Portswigger hizo una encuesta para saber cómo la gente prefería que comenzara el proxy, si apagado o prendido. Bueno, en definitiva la mayoría de la comunidad votó que le preferían que esté apagado, es decir, que esté en off para que no le esté capturando la primera solicitud, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago clic acá y, si yo lo pongo en intercept on, de alguna manera, si yo cargo este sitio, automáticamente lo que sucede es que me frena la solicitud y esta solicitud es frenada y acá yo podría editar, esto es editable, como pueden ver acá, esto se puede editar sin ningún problema, y después tengo opciones, y esas opciones son, también hay como 3 opciones que son, una es forward, es como dejo pasar la solicitud, esa solicitud pasa y llega, fíjense que si yo la dejo pasar, el sitio de acá de la izquierda se carga. Después van a haber otras solicitudes que van a venir atrás, que van a suceder, pero bueno, porque ese sitio carga más recursos, que pueden ser recursos internos o externos, que también se van a ir cargando. Esa particularidad, yo lo vuelvo a cargar y hay como otra opción. La segunda opción es drop. Cuando uno hace clic en drop, esta solicitud directamente no llega al servidor destino, es decir, no solicita ese recurso, por lo tanto no voy a obtener la respuesta. Una tercera opción es las acciones que se pueden hacer. Tenemos todas esto que vemos acá, desde intruder, repeater, sequencer, compare, decoder y demás, lo que hacen son enviar a las herramientas internas de Barfed. Repeater es quizás la más tradicional, y repeater lo que hace de alguna forma es permitir que esta solicitud, yo la voy a hacer lo siguiente, uno puede hacer clic derecho aquí, y va a ver las mismas opciones. O hacer clic en Action. Action le va a dar las mismas opciones. Entonces, si uno hace clic en, por ejemplo, clic derecho, Send to Repeater, lo termina enviando a Repeater, y después en Repeater uno puede modificarla y ver la respuesta en tiempo real, acá, sobre de qué se trata la respuesta, ver en qué formato está armado, y un montón de cosas más también relacionadas a la solicitud. Uno puede, inclusive desde acá mismo, editarla, no sé, agregarle cosas o probar, con diferentes
metodologías o probar por directorios, inyectar variables o lo que sea. Igual ahora lo vamos a ver en un laboratorio, pero en principio sería así, digamos. Estas son como las primeras opciones, lo más tradicional. Digamos, tanto en el target como en el Proximox, uno tiene el control total, es decir, uno puede dejar pasar o puede frenar las solicitudes y digamos, esas solicitudes que se procesan de una manera u otra. Ahora yo lo voy a poner en off para que lleguen las solicitudes. Fíjense que acá a la izquierda se termina de cargar el sitio sin ningún problema. Y lo que tenemos después es, por ejemplo, en este caso de Intruder, les voy a contar rápidamente de qué se trata. Pero es así, digamos, tenemos. Este es el proxy, y en el proxy, digamos, yo les había dicho que sucedía como la magia. A medida que van pasando las solicitudes, yo puedo ir viendo, fíjense que las solicitudes están numeradas, tienen un ID, digamos, es un ID, la idea es conocer, digamos, qué número de ID fue. Existe después algo que se llama host, que es la cabecera, después el tipo de método, el método son los diferentes verbos o métodos, en el cual, digamos, se realizan las acciones. Se realiza la acción de get, que es solicitar un recurso, la acción de post, que es enviar información o causar alguna modificación, ya sea en un recurso o una entidad. Y bueno, y después hay otras opciones más, como pueden ser put, que modifica el estado de un recurso existente, y así con otros más. Hay un montón. No quiero detenerme en eso, sino quiero contarles y darles un pantallazo general. Y después esta parte está la URI, digamos, la URL, digamos, cómo continúa, y si esto que estamos acá marcado es si tiene parámetros o no al momento de enviarse. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos los parámetros que se envían y más. Esto es el edit, digamos, el edit es más que nada si esto fue dictado o no al momento de procesar. Vieron que si yo lo capturaba desde acá, me permitía editarlo, bueno, va a aparecer con un tilde si fue editado o no. Los códigos de estado, por ejemplo, los códigos de estado de HTTP, que pueden ser, bueno, 200, 300, 400, 500, etc. Y después el length, el tamaño, el MIME type, que tiene el archivo que estamos solicitando, la extensión, si tuviese, título, bueno, si es sobre TLS o no, la IP y algunas otras cuestiones. Bueno, el tiempo y el puerto de escucha también en la interfaz que nosotros estamos usando. Bursuit soporta también otras cosas como pueden ser las conexiones basadas en WebSocket, por ejemplo. Eso también se puede usar. Si ustedes tienen una aplicación que hace uso de WebSocket, va a ser muy probable que lo puedan usar y manipular. Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo les voy a contar un poco de qué se trata Intruder, digamos, para que ustedes tengan una noción en relación a eso. Y en principio, digamos, Intruder lo que hace es lo siguiente, digamos. Yo puedo, cualquiera de estas solicitudes, cualquiera sea de estas solicitudes, enviarla o a cualquiera de estas herramientas. Cuando yo envío a cualquiera de estas solicitudes, por ejemplo, vamos a hacer una cosa así, súper sencilla. Hago clic derecho y la envío, por ejemplo, a Intruder. Fíjense que automáticamente lo que hace es ponerse en color naranja. Una vez que se pone en color naranja, significa que ese tab o esa herramienta está activa, que acaba de recibir algo, una solicitud, o acaba de interactuar ya sea con la aplicación. Entonces, se generan tabs, digamos, generalmente van a ver que hay muchos tabs, ya sean repeater o intruder y demás, lo que hacen es generarse tabs. Lo primero que se define es el host, el puerto y si va sobre HTTPS. Por otro lado, digamos, al momento de definir las posiciones, porque intruder lo que definen son posiciones y después payload. Las posiciones básicamente son dónde se van a probar los payloads. Los payloads son como las cargas, digamos, que nosotros vamos a probar como para poder generar un ataque, ya sea automatizado o hacer un ataque basado en fuzzing o lo que sea. Tenemos las siguientes características, que este carácter que se ve acá, que es el carácter del limitador de párrafos también, o en este caso es un payload maker, digamos, maker, lo que hace básicamente es definir, digamos, en qué posición nosotros vamos a estar probando, digamos, algún tipo de payload. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer como para que se tenga más en cuenta, puede definir, no sé, algo y X y Z, ¿no?
Entonces lo que voy a hacer en principio es definir y agregar una posición. Esta posición que se agrega acá va a ser donde yo voy a hacer las pruebas y dónde voy a definir un punto de inserción, y esos puntos de inserción en principio lo que van a hacer es definir después cómo se van a ejecutar. Hay diferentes tipos de ataque. Los diferentes tipos de ataque lo que tienen en particular es lo siguiente, es cómo se van a combinar estas posiciones o el contenido que van a llevar estas posiciones. El ataque del sniper es el más tradicional, el battery ram, digamos, es otro tipo de ataque donde combina uno y otro. El pitchfork y el cluster bomb son, digamos, ataques que llevan más tiempo por la combinación que tiene cada uno de ellos. Una versión corta, digamos, para que tengan en cuenta, el cluster bomb lo que hace es probar todas las combinaciones posibles entre los dos, de una lista definida. El sniper lo que hace es probar dejar fijo uno, y después probar uno a uno, y así. Les voy a mostrar cómo es que funciona, y después vamos a ir saltando a un ejemplo, como para que no se nos vaya tanto la hora. Bueno, fíjense, sniper y battery ram tienen la siguiente particularidad. Uno, digamos, yo definí dos puntos de inserción, que bueno, en este caso yo lo estoy creando a mano, pero se llaman X y Z, y después en este caso, digamos, sin embargo, la cantidad de listas que yo puedo probar es una lista para esos puntos de inserción. Es una lista, que esto es acá, digamos, una sola lista, y después yo podría eso definirlo de diferentes maneras. Yo podría, en este caso, digamos, permitir o crear, por ejemplo, no sé, por decir algo, podría permitir una lista, generar una lista propia, admin, admin 1, admin 2, admin 3, ¿verdad? Entonces yo podría ir probando con eso. Entonces, dependiendo del tipo de ataque que sea, va a hacer como esa combinación se va dando. En este caso, vamos, porque es una única lista y hay dos puntos de inserción, va a dejar fijo uno de ellos y va a ir con otro. Va a dejar, y va a ser el caso inverso, va a dejar fijo uno y después vamos a ir moviéndose, digamos, a medida que va pasando por todas las solicitudes y va poniendo este payload en el punto de inserción que nosotros definimos. En el caso de battery ram, lo que hace es, a la inversa, en lugar de moverlo, se va moviendo por el único listado que permite, entonces se va moviendo uno a uno, entonces respeta, y hace los dos puntos de inserción, inserta el payload igual, entonces deja admin, admin, admin 1, admin 1, entonces se va moviendo admin, admin, admin 1, admin 1, y así. En lo que es, por ejemplo, el pitchfork, lo que hace es al revés, digamos, entonces, lo que termina haciendo es, tenemos para pitchfork y cluster bomb, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos, en este caso, tenemos dos listados, cosa que no sucedía con los primeros. Okay. Ahora sí podemos definir otro listado, y bueno, en este caso podríamos poner, no sé, pass 1, pass 2 y pass 3. Yo lo voy a ejecutar como para que se vea. Fíjense que ahora lo que hicimos fue básicamente definir dos listados. Esos dos listados son diferentes y los podemos combinar. Estas combinaciones pueden darse, yo la estoy agregando a mano, pero podrían ser con otro tipo de, no sé, un listado propio que nosotros tengamos, o con cualquier otro tipo de información, o si conocemos cuáles son las credenciales más utilizadas, o sea, los usuarios, y quizás conocemos cuáles son las contraseñas más utilizadas en una organización, podríamos tranquilamente probarlo y combinarlos entre sí. En el caso este que estamos utilizando nosotros, se llama Pitchfork. Entonces, lo que hace Pitchfork es tomar el primer ítem de cada lista e ir bajando uno a uno, tic, 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 tic. Similar al anterior, pero en el anterior se repetía el mismo payload, porque era un único listado. En este caso, que son dos listados, lo que hace es tomar el primero y el primero de cada lista, y así sucesivamente. En el caso del último, que se llama Cluster Bomb, lo que hace es probar todas las combinaciones posibles. Entonces, si tenemos cuatro por lista, lo que va a hacer es probar todas las combinaciones posibles, es decir, el primero con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, el segundo con el primero, segundo, tercero y el cuarto, y así hasta finalizar todo. Digamos, te vas a hacer lo mismo, pero en el caso inverso. Entonces, en este caso, se prueban todas las combinaciones posibles. Bueno, repeater. Yo esto ya se los conté. Repeater lo que tiene de interesante es que, digamos, tenemos otras cuestiones a tener en cuenta, que Bursuit lo que hace es soportar, digamos, lo que se llaman las extensiones. Tienen extensiones que eso se cargan de algo llamado Bubstore. Vamos a buscarlo directamente. A ver si está acá. No está acá. Es el Bubstore. El Bubstore es también de los creadores de Bursuit, y lo que hace el Bubstore es como si fuese un Play Store, o como si fuese, no sé,
la aplicación que ustedes prefieran, el store que ustedes prefieran para sus celulares, en el cual, digamos, uno lo que puede hacer es comenzar a leer esta misma información que está acá, es la misma que se carga en la parte de acá, Extender. Extender es como la funcionalidad interna de Bursuit para ir instalando las diferentes solicitudes, las diferentes extensiones, perdón. Entonces uno puede buscar, desde acá arriba puede ir buscando, digamos, algún tipo de extensión en base a la tecnología, en base al tipo de vulnerabilidad que descubre, o en base al tipo de ataque que uno quiera hacer. Por ejemplo, si fuese basado, no sé, en tokens JWT, yo podría JWT acá, y me va a ir trayendo, digamos, algunas extensiones basadas en JWT, o que nosotros podríamos utilizar para hacer ese tipo de ataques. Si fuese algo más basado, no sé, ya sea, no sé, me sale decir .NET, o, no sé, en PHP, por ejemplo, tendría algunas extensiones que están hechas a propósito para vulnerar algún tipo ya sea de implementación basada en un lenguaje o en otro. Hay extensiones que están muy interesantes, una de las más por ahí interesantes se llama Flow, en la versión Community, porque lo que hace la versión Flow es permitir buscar entre todas, digamos, si uno quisiera buscar un dato o algún tipo de información dentro de lo que son las solicitudes HTTP y las respuestas también, lo que uno puede hacer es instalar la versión esta de Flow y hacer búsquedas, ¿no? Entonces, a medida que uno va recorriendo un sitio y esas solicitudes, esas consultas van generándose y guardando, uno puede venir acá y buscar directamente por lo que quisiera. Entonces, podemos filtrar ya sea por algún tipo de las herramientas, ya sea que se define en el target, en el proxy, en el spider, en el repeater, lo que sea, ¿verdad? Entonces uno puede decir, solamente búscame en target, solamente búscame en proxy, solamente búscame en el spider, o lo que sea. Entonces uno puede buscar acá. Y lo bueno es que también soporta expresiones regulares, entonces si uno quisiera profundizar en esas búsquedas o tratar de hacer que machee de una forma más amplia, soporta expresiones regulares y uno lo puede implementar también. Digamos, si quisiera buscar, no sé, por ejemplo, consultas que se hacen a recursos que están en HTTP, tranquilamente se podrían hacer. Bueno, después, en lo que es Extender, algo que tiene de particular es que las extensiones generalmente, o sea, hay tres tipos de lenguajes que se soportan. El primero es Python, Java y Ruby. Digamos, en ese orden, digamos, la mayoría de las extensiones que vamos a ir viendo se hacen en lenguajes del tipo de los que mencioné anteriormente. Uno, si quisiera desarrollar extensiones, lo puede hacer. Por ejemplo, una extensión que le haga, no sé, más sencilla la vida a ustedes, de alguna manera se los haga, le saque ventaja a algo o automatice un proceso que ustedes hacen habitualmente. Algo que también está bueno mencionar es que Bursuit soporta perfiles, y esos perfiles, digamos, lo que generalmente conviene hacer es no poner todas, fíjense que son un montón de herramientas, que se van, o un montón de extensiones que están disponibles ahí, y lo mejor es no, digamos, instalar todas, sino crear perfiles en base a la necesidad de cada uno. A medida que van analizando y van descubriendo extensiones que necesitan, en base a una tecnología o en base a algún tipo de prueba que quieran hacer, es lo recomendable, instalar, digamos, extensiones que ustedes necesitan. No instalar todas porque después se hace mucho más complejo, muchas de las extensiones agregan tabs que después hacen muy grande a la UI y lo vuelve un poco más complejo, digamos, en ese sentido. Después, tenemos otras cosas, como por ejemplo, hay herramientas internas que se llaman Compare. El Compare lo que hace es, digamos, en este caso está vacío, pero tanto desde el proxy como repeater o bueno, otras herramientas, vamos a hacerlo más fácil, vamos a mandarlo desde el proxy y voy a agarrar dos solicitudes. Lo que termina haciendo el compare es comparar. Digamos, puede comparar tanto a nivel de lo que se llaman bytes o a nivel de palabras, digamos, una solicitud o una respuesta. O sea, uno puede cambiar, obviamente, comparar ambos, solicitud y respuesta, pero muchas veces lo que sirve es para comparar dos respuestas o dos solicitudes y ver en qué cambian esas solicitudes o esas respuestas. Vamos a hacer una prueba súper sencilla y se las muestro. Hago clic derecho y yo puedo enviarlo a compare, y este compare lo que puedo enviar es la solicitud o la respuesta. Entonces, en este caso voy a enviar la solicitud, y para este, que son dos solicitudes totalmente diferentes, voy a enviar también la solicitud. Lo envío acá, y ahí yo ya puedo ver que el length es diferente, ¿no?, en cada uno de ellos, y lo que va a tratar de hacer es, bueno,
seleccionar la primera y después la segunda, ¿no? O sea, de 2 ítems compararlos. Y desde acá mismo lo que uno puede hacer es comparar en este caso son solicitudes, comparar las palabras, y tiene como 3 formatos, o sea, tiene como 3 cosas fundamentales. Uno es, cuando está en color naranja, que se ha modificado; cuando está en color celeste o azul, que se eliminó de una u otra; y cuando está en color amarillo, que en este caso no lo veo, pero cuando se ha añadido contenido de uno al otro. Uno compara de uno al otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a encontrar de diferente. También lo puede hacer a nivel de vista, a nivel de bytes, y si fuese muy larga la solicitud, puede uno ir bajando y eso lo va a ir acompañando a medida que se desplaza con la barra a través de la respuesta o de la solicitud. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer una pequeña demo y les voy a contar un poquito porque una hora para contar todo lo que es Bursit, la verdad que es poco tiempo, pero para que tengan un pantallazo general, creo que por lo menos sirve. Pursuit es la empresa que desarrolla Bursit, que es la herramienta que estamos viendo hoy. Bursit es la versión community y que se soporta en múltiples sistemas operativos. Tenemos lo siguiente: yo lo que hice fue registrarme en lo que se llama la Web Security Academy. En la Web Security Academy lo que tenemos es, digamos, un portal donde nosotros nos podemos registrar y que, digamos, a medida que vamos avanzando o resolviendo los diferentes laboratorios, nos va dando, digamos, como un nivel de progreso. Y eso está bueno porque nosotros podemos aprender desde el nivel inicial y nivel intermedio hasta el nivel experto. Lo que tiene interesante también es que hay algo que son los Learning Materials, que en los Learning Materials, digamos, uno puede aprender sobre diferentes tipos de vulnerabilidades y diferentes tipos de ataques que existen. Digamos, si uno no sabe por dónde comenzar, porque esto quizás está ordenado de alguna forma que ellos decidieron ordenarlo, hay algo que se llama el Learning Path. El Learning Path es como si fuese el camino de aprendizaje. El camino de aprendizaje les va a servir como para ir desde conocimientos sencillos a conocimientos mucho más avanzados, pasando por la teoría. Tienen que saber inglés. Es importante que vayan viendo eso, que si alguien por ahí está un poco más flojo en inglés, que vayan aprendiendo sobre eso, digamos, cuestiones relacionadas al idioma, además, porque a futuro les va a salir un montón. Y después, digamos, lo dividen como en tres tópicos principales. Los que están basados a nivel de server, los que están basados a nivel de cliente, y después uno más que nada misceláneos o tópicos avanzados, ¿verdad? Bueno, en principio, digamos, ellos te brindan, digamos, y van partiendo por cualquier tipo de, principalmente por SQL Injection, pero también hay otro tipo de inyecciones que se van a ir dando. Entonces, lo ideal es uno, por ejemplo, vamos a este que no requiere por ahí saber tanto de cosas técnicas, sino que son vulnerabilidades a nivel de lógica del negocio. Esas vulnerabilidades a nivel de lógica del negocio, digamos, uno a medida que va avanzando, después lo que puede hacer es marcar como completado acá. Yo lo puedo marcar como completado, y esto, el Learning Material, va a ir el porcentaje se va incrementando. Y después, bueno, los laboratorios, a medida que uno lo va resolviendo, también. Entonces, uno tiene acá la explicación de qué se trata, cuáles son los problemas que se van involucrados en lo que puede ser la lógica del negocio, y a medida que uno va bajando, también lo que puede ir viendo son, por ejemplo, los laboratorios, ¿no? Damos ejemplos. En este caso, si yo hago clic acá en ejemplo, lo que va a hacer es llevarme a algunos laboratorios, digamos, algunos posibles laboratorios que existan y que estén disponibles ahí. Vamos a hacer uno. Yo le voy a mostrar, sobre todo por una cuestión de tiempo, pero vamos a repasarlo. Los problemas de lógica de negocio están generalmente basados en que un atacante lo que puede hacer es aprovecharse de una funcionalidad, o se puede aprovechar de algunos controles excesivos que existen en este caso. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora, controles que existen implementados desde el lado cliente. Es decir, la aplicación confía en lo que el cliente va a enviar, o confía en lo que el cliente supone que va a enviar, entonces de esa manera se termina siendo vulnerable. Este laboratorio yo ya lo había resuelto en su momento, pero no hay ningún problema, lo podemos volver a hacer, y aprovechando de estos minutos que tenemos. Bueno, lo que tiene de interesante es lo siguiente, que todos los laboratorios, uno puede, si quiere, hacer una especie de trampa, y tiene la solución acá abajo. Te voy a explicar en qué consiste. Si yo hago clic acá y accedo al laboratorio, digamos, me va a abrir como un ambiente de pruebas únicamente para mí, y ese ambiente de pruebas, digamos, lo puedo, bueno, básicamente tengo que seguir los pasos o descubrir cuál es el objetivo leyendo desde acá. Dice,
Este laboratorio no valida adecuadamente la entrada de usuario. Tenés que explotar una lógica, digamos, en la compra, digamos, en el workflow de compra, comprando un ítem, digamos, por un precio, digamos, inferior. Para resolver el laboratorio tenés que comprar, bueno, Lightweight Leader Jacket. O sea, tengo que comprar un producto que se llama así. Y me puedo loguear, digamos, o sea, acceder a este e-commerce con estas credenciales, que son las credenciales en realidad que se usan de demo. Entonces yo le voy a hacer clic acá derecho, ¿bien? Se abre, esto se termina abriendo acá, y voy a usar este winner Peter. Eso va cargando, esto genera una instancia. Fíjense que cuando genera esa instancia está como no resuelto, lo cual está a propósito así, y voy a ir primero acá. Esta es voy a subir un cachito, así se puede ver mejor. Voy a ver acá, digamos, en este caso, digamos, esta es lo que yo debería comprar. Entonces, primero, voy a ir a My Account. En My Account me voy a loguear con las credenciales que me dice que me loguee. Peter, me voy a loguear. Ahí está, ahí me logueé. Y voy a prestar atención a lo siguiente, que yo tengo 100 pesos, 100 dólares en la moneda que quieran, y después lo que voy a hacer es ir al home. El objetivo principal es saltear una protección que está del lado cliente, por lo tanto, si me dice que está del lado cliente, yo voy a poder modificarlo y después hacer creerle a la aplicación que en realidad dice una cosa, pero en realidad es otra. Bueno, si yo vengo acá, hay un principal problema, que es que yo no tengo el crédito necesario para poder comprar este ítem, básicamente. Entonces, si voy a View Details, y vamos a hacer lo siguiente, en View Details, yo ahora voy a poner el intercept en on, como para que se vea, y la idea principal es que yo pueda agregar esto al carro de compras, y que ustedes entiendan, digamos, qué es lo que va a suceder. Me apuro un poco por el tiempo que queda, pero lo agrego. Esto lo que hace es, manda una solicitud, o sea, todavía no llegó al servidor, sino que desde mi cliente lo que hago es mandar una solicitud, la capturo con Barsuite, digamos, con el proxy en on, y acá puedo ver detalles. Esos detalles que puedo ver son, primero, el precio. Fíjense que es el precio de lo que vale, con coma, ¿no? Y yo tengo 100 dólares, y esto vale 1.337 dólares. Entonces, esto está confiando, más que nada está confiando en lo que le manda al cliente. Lo que se puede hacer es lo siguiente, es tratar de modificarlo. Un atacante podría, digamos, este post que se envía, se está enviando desde mi navegador, se termina enviando al servidor, yo tranquilamente lo que podría hacer es cambiarlo. Podría cambiarlo y hacer de cuenta que, no sé, que vale, en lugar de ser 100 dólares, que valga mucho menos. No sé, vamos a sacarle, que valga así, por ejemplo. Que valga mucho menos. Vamos a hacer así. Que valga súper poco. Entonces, no importa. Yo esto lo envío, le doy forward, y una vez que le di forward, bueno, esto se va a terminar cargando y demás. Se va a agregar, esto debería agregarse, sí, se agregó acá un ítem, se agregó a mi carrito de compras. Bueno, y ahora le voy a sacar el intercept, voy a ir a mi carrito de compras, y en mi carrito de compras voy a tener la posibilidad de comprarlo, porque lo fui modificando, y lo que hice fue saltar una protección que la aplicación esperaba, digamos, esta solicitud del tipo HTTP y viajaba con cierta información que era el precio del ítem. Entonces, lo que va a suceder ahora es lo siguiente, yo lo voy a poder comprar, para que vean, yo más que nada me apuro, para dejar unos minutos, si alguien existe alguna pregunta o duda, pero fíjense que esto está marcado como no resuelto. Y lo que voy a hacer directamente es, digamos, place order, porque supuestamente la lógica de la aplicación dice que ahora esto vale 13 dólares y yo tengo crédito para comprar, porque dice que tengo 100, entonces le voy a dar en place order. Cuando le dé en place order, esto debería poder comprarse. Y bueno, y ahí me acaba de decir que se solucionó, que el laboratorio lo pasamos y que, bueno, felicitaciones, usted pudo comprar el producto. ¿Qué es lo que sucede? Que la aplicación tiene controles que residen del lado cliente y que yo como cliente, con una herramienta como Barsuite o cualquier otra, digamos, puedo modificar o hacerle creer al servidor que en realidad el producto vale mucho menos, porque lo está trayendo al lado cliente y después lo está devolviendo como si fuese, digamos, de confianza, básicamente.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Si quieren, aprovechamos si hay consultas, si hay dudas. Esta presentación se va. Sí, se pueden presentar solicitudes REST. Sí, ahí Marco. Sí, sí, sí. Esta presentación está subida, debería estar ya subida. Esto, vamos a hacer así. Esto el proceso lo saqué. Slides.com. No, .ar no. Ahí está. Sí, en realidad sucede lo siguiente. Ahí Gilberto pregunta si con Bursit se pueden realizar análisis de aplicaciones mobile y se puede realizar con SSL Pinning. La verdad, conviene siempre, digamos, en ese caso, que si tienes SSL Pinning va a ser más difícil. Se puede, pero va a ser más difícil. Esa es la respuesta. Tenemos acá, en este caso, acá hay unas presentaciones que nosotros estuvimos usando. Si quieren, las pueden encontrar ahí. Esto está mucho más ampliado, se hizo un workshop de algunas horitas, digamos, y ustedes lo pueden encontrar ahí y pueden ir avanzando en cada uno de los laboratorios. Hicimos algunas pruebas también. Estuvo basado también en el Web Security Academy, que es lo que estuvimos hablando recién. Y si tienen alguna consulta o duda, me preguntan, me pueden contactar. Mi Twitter es https://.com/Maxi no hay problema, me pueden escribir por ahí. Si tienen alguna consulta o duda, yo les puedo dar una mano, no hay ningún problema. Ahí no sé si hay otra consulta o alguna duda, pero si quieren desmutéense o siéntanse libres de comentar. Es una hora, es súper rápido esto, la verdad que es bastante lo que hay. Si quieren ir profundizando o si quieren ir charlando sobre algo más, me contactan, no hay ningún problema. Así que bueno. Ahí Marco. Estimados participantes, si tienen aún dudas, bueno, pueden formularlas en este momento. Vamos a esperar un par de minutos y posteriormente vamos a dar fin al taller. Por ahí algunas extensiones que a mí me han resultado súper útiles son aquellas, por ejemplo, esta que mencionamos antes, Flow. Hay una que se llama Authorize. Las voy escribiendo por acá. Flow, Authorize, Lover++. Y hay otra que se llama Turbo, que es gratuita también, Turbo Intruder, que es para generar, digamos, por ejemplo, solicitudes múltiples. Imagínense que ustedes quieren probar cómo responde una aplicación enviándole un montón de solicitudes al mismo tiempo. Entonces es mucho más rápido y lo pueden hacer. Sí, a ver, diccionarios, sí, algunos de los más comunes son, lo voy a buscar más fácil así, ¿no? GitHub, Checklist. En la parte de esta persona, Daniel Miesler, lo que hizo fue crear diferentes, bueno, diccionarios. Y esto es un repositorio que a mí me gusta mucho y tiene cosas súper interesantes donde ustedes pueden encontrar, ya sea, bueno, entran por cada uno de los directorios, ¿no? Discovery y demás, tienen, por ejemplo, si están hablando de, a ver, no sé, web content, por ejemplo, por decir uno. Entonces pueden buscar en base a un CMS en particular. Imagínense que están analizando una aplicación basada en un Drupal o un WordPress, lo que sea. Entonces tienen un listado, bueno, bastante amplio, pero son 5 megas y pico, pero si ustedes quisieran podrían verlo y bajárselo como para abrirlo y demás. Me parece que está bueno y se va actualizando cada cierto tiempo, está interesante. URLs comunes y demás. A ver, no sé si hay alguna otra consulta. Pero ese es uno de los recursos que a mí me parece súper interesante. Bueno, estimados participantes, estimado ingeniero, en nombre de AGETIC, agradecemos su presencia y el conocimiento proporcionado. Asimismo, agradecer a todos los participantes por asistir a este taller y les invitamos cordialmente a asistir a las próximas conferencias y talleres. Reciban un cordial saludo, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero, muy amable.